Parashat Vayeshev. Y Jacob se asentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Canaán. Y esta es la crónica de la descendencia de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, apacentaba el ganado con sus hermanos. El muchacho estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Joseph llevaba a su padre malos informes de ellos. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque era hijo de su ancianidad, y le hizo una túnica de lana fina. Cuando sus hermanos asumieron que su padre lo amaba más que a todos, ellos comenzaron a odiarlo. No podían hablarle apaciblemente. Joseph tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Entonces ellos lo odiaron aún más. Les dijo: escuchen esto que soñé. Estábamos atando gavillas en medio del campo. Mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las gavillas de ustedes la rodeaban y se prosternaban ante mi gavilla. Sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿Acaso nos dominarás? Y lo odiaron más aún, a causa de sus sueños y sus palabras. Tuvo otro sueño que también contó a sus hermanos. Dijo: miren, tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se prosternaban ante mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Cómo es que vendremos yo, tu madre y tus hermanos a prosternarnos ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre se quedó meditando el caso. Luego, sus hermanos fueron a apacentar el ganado de su padre en Shechem. Dijo Israel a Joseph: ¿no están apacentando tus hermanos en Shechem? Ven, te enviaré hacia ellos. Estoy dispuesto, respondió. Le dijo: por favor, anda y fíjate si tus hermanos y el ganado están bien. Tráeme un informe. Lo envió desde el valle de Hebrón, y Joseph llegó a Shechem. Un hombre lo descubrió confundido en el campo y le preguntó: ¿qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos, respondió Joseph. Dime por favor dónde están apacentando. Le dijo el hombre: se fueron de aquí, pues les oí decir: vamos a Dotán. Joseph fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Lo vieron a lo lejos, y antes de que llegara tramaron asesinarlo. Uno le dijo al otro: ahí viene el soñador. Ahora matémoslo y tirémoslo en una de las cisternas. Diremos que una bestia feroz lo devoró. Veremos qué será de sus sueños. Reubén lo escuchó y trató de salvar a Joseph. No lo matemos, propuso. Además les planteó Reubén: no derramen sangre, échenlo en esta cisterna en el desierto, pero no pongan la mano sobre él. Dijo así para salvarlo y retornarlo a lo de su padre. Cuando Joseph alcanzó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de lana fina que vestía. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna. La cisterna estaba vacía, no tenía agua. Luego se sentaron a comer pan, levantaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venían de Gilead, cuyos camellos transportaban especias, bálsamos y raíces aromáticas que llevaban a Egipto. Entonces dijo Yehudá a sus hermanos: ¿qué beneficio tendremos de matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? Vamos, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra misma carne. Y sus hermanos lo escucharon. Pasaron unos mercaderes midianitas, sacaron a Joseph, alzándolo de la cisterna, y vendieron a Joseph a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos llevaron a Joseph a Egipto. Cuando Reubén retornó a la cisterna, resulta que Joseph ya no estaba. Entonces
rasgó sus vestimentas, y tornándose hacia sus hermanos les dijo: «El muchacho no está, y yo, ¿a dónde iré yo?». Tomaron la túnica de Joseph, degollaron un macho cabrío, y remojaron la túnica en la sangre. Luego enviaron la túnica de lana fina y fue llevada ante su padre. «Encontramos esto», dijeron. «Reconoce, por favor, si es o no la túnica de tu hijo». La reconoció y dijo: «La túnica de mi hijo, alguna bestia feroz lo habrá devorado. Seguro, Joseph fue despedazado». Jacob rasgó sus vestimentas, se vistió de luto e hizo duelo mucho tiempo por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas se levantaron para consolarlo, pero él se negó a consolarse. Dijo: «Descenderé a la sepultura enlutado por mi hijo». Su padre lloró por él. Entretanto, los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Paro, maestro de Matarifes. Por aquel tiempo Yehudá se separó de sus hermanos, se apartó de ellos y se dirigió a lo de un hombre de Adulam, cuyo nombre era Jirá. Allí Yehudá vio a la hija de un comerciante llamado Shua. Se casó y cohabitó con ella. Ella concibió y tuvo un hijo, y él lo llamó Concibió otra vez y tuvo un hijo, y ella lo llamó Onán. Y volvió a concebir, tuvo un hijo, y ella lo llamó Shelah. Fue en Kesib que lo dio a luz. Yehudá tomó una esposa para su primogénito, cuyo nombre era Tamar. El primogénito de Yehudá, era malo a los ojos de Adonai, y Adonai le causó la muerte. Entonces Yehudá le dijo a Onán: «Cásate con la mujer de tu hermano, y cumple con ella el deber del levirato, estableciendo descendencia para tu hermano». Pero Onán sabía que el linaje no habría de ser suyo, y siempre que cohabitaba con la mujer de su hermano, eyaculaba a tierra, para no darle descendencia a su hermano. Lo que hacía le pareció mal a Adonai, de modo que le causó la muerte también a él. Entonces Yehudá le dijo a Tamar su nuera: «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Shelah», porque pensó: «No sea que también él muera, como sus hermanos». Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó mucho tiempo, y la hija de Shua, esposa de Yehudá, falleció. Yehudá halló consuelo y ascendió a Timná, junto con su socio Jirá, a supervisar a los esquiladores de su ganado. Y le avisaron a Tamar diciendo: «Tu suegro está ascendiendo a Timná, a esquilar sus ovejas». Entonces ella se quitó las vestimentas de su viudez, se tapó con el velo, se cubrió, y se sentó en la bifurcación que está en el camino a Timná, porque notó que Shelah, el tercer hijo de Yehudá, ya estaba maduro, y sin embargo no la habían presentado a él para matrimonio. Al verla, Yehudá creyó que era una prostituta, porque tenía la cara cubierta. Entonces se desvió hacia ella en el camino y le dijo: «Por favor, déjame estar contigo». Él no sabía que era su nuera. «¿Qué me darás por estar conmigo?», planteó ella. «Te enviaré una cría de las cabras del rebaño», respondió él. «Solo acepto si me entregas algo en garantía hasta que me la mandes», replicó ella. Y él respondió: «¿Qué garantía puedo darte?». Y ella dijo: «Tu sello, tu manto y el bastón que tienes en tu mano». Se lo dio, cohabitó con ella y la dejó embarazada. Ella se levantó, se fue, se quitó el velo y se vistió las ropas de su viudez. Y Yehudá envió la cría de cabra por mano de su amigo, el adulamita, para recobrar la garantía que tenía la mujer, pero él no la halló. Preguntó el amigo a los hombres del lugar: «¿Dónde está aquella prostituta que estaba en la bifurcación del camino?». Y ellos respondieron: «Aquí no ha habido ninguna prostituta». Así volvió a lo de Yehudá y dijo: «No la hallé».
y también los hombres del lugar dijeron que allí no ha estado ninguna prostituta. Dijo Yehudá, que se los quede, para que no seamos humillados. Yo envié este cabrito y tú no la hallaste. Unos 3 meses después le fue dicho a Yehudá lo siguiente: mira, tu nuera Tamar cometió adulterio, está embarazada, a causa de su promiscuidad. Dijo Yehudá, sáquenla y que sea quemada. Cuando estaba siendo llevada, mandó a decir a su suegro: estoy embarazada del hombre a quien pertenecen estos elementos. Y agregó: por favor, reconoce de quién es este sello, este manto y el bastón. Yehudá lo reconoció y dijo: tiene razón, es mío, porque no le di a Shelah, mi hijo, y no continuó intimando con ella. Cuando llegó el momento de dar a luz, había mellizos en su vientre. En el alumbramiento, uno sacó la mano. La partera tomó un hilo rojo y se lo ató diciendo: este salió primero. Pero luego retiró su mano hacia atrás y salió su hermano. Y ella dijo: ¿cuánta fuerza hiciste para imponerte? Y por eso lo llamó Pérez. Y después salió su hermano, el que tenía en la mano el hilo rojo, y lo llamó Seraj. Yosef descendió a Egipto. Potifar, oficial de paro, maestro de matarifes, hombre egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado ahí. Adonai estuvo con Yosef, y fue un hombre exitoso. Él servía en casa de su patrón, el egipcio. Su patrón vio que Adonai estaba con él, y que Adonai hacía prosperar todo lo que él hacía. Yosef agradaba a su patrón y lo atendía personalmente, y lo dejó a cargo del manejo de su casa. Todo cuanto tenía lo puso en mano de él. Y desde el momento en que lo puso a cargo de su casa y de toda su hacienda, Adonai bendijo la casa del egipcio gracias a Yosef. Y la bendición de Adonai se cristalizaba en todo lo que el egipcio tenía, tanto en casa como en el campo. El egipcio dejó todos sus asuntos en manos de Yosef. Se desentendió por completo de todo, excepto del pan que él mismo comía. Yosef tenía buena figura y hermosa cara. Después de estos eventos, la mujer de su amo puso sus ojos en Yosef y le propuso: acuéstate conmigo, por favor. Pero él se negó argumentando: mi amo se desentendió por completo de mis actividades en la casa, y todos sus asuntos los puso a mi cargo. En esta casa nadie tiene más poder que yo. Él no me ha prohibido nada excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo he de hacer esta gran maldad y pecar contra Elohim? A pesar de que ella le hablaba a Yosef diariamente, él no le prestaba atención. Él no se acostó junto a ella ni perdió su tiempo con ella. Resulta que aquel día Yosef entró en la casa para hacer su trabajo, y nadie del personal estaba allí, en la casa. Ella lo agarró de su vestimenta. Acuéstate conmigo, le imploró. Pero él dejó su ropa en mano de ella y huyó hacia afuera. Cuando ella vio que le había dejado la ropa en su mano y había escapado afuera, llamó a los sirvientes de su casa y les dijo: vean, nos trajo un hebreo para que se divierta con nosotros. Se acercó a mí para acostarse conmigo y yo grité. Cuando me oyó gritar y pedir socorro, dejó su ropa a mi lado y salió corriendo. Ella guardó consigo la ropa de él hasta que volvió a casa el patrón. Y entonces le contó esa misma historia. Le dijo: el sirviente hebreo que nos trajiste se acercó a mí para divertirse conmigo, pero cuando elevé mi voz y grité, él abandonó su ropa a mi lado y huyó afuera. Cuando el patrón escuchó la descripción del incidente de boca de su esposa, que le dijo: así me hizo tu sirviente, se enfureció. Entonces el patrón tomó a Yosef y lo puso en la prisión.
el lugar donde se confinaba a los presos del faraón, y allí quedó él en prisión. Pero Adonai estuvo con Joseph, lo dotó de simpatía e hizo que se congraciara con el alcaide de la cárcel. El alcaide de la cárcel puso en manos de Joseph el control de todos los presos que había en la cárcel, de modo que todo lo que había que hacer ahí se hacía conforme a la orden de él. El alcaide de la cárcel no tenía necesidad de controlar nada de lo que estaba bajo dominio de Joseph, porque Adonai estaba con Joseph. Lo que él emprendía, Adonai lo hacía prosperar. Luego, el maestro copero y el maestro de panaderos del faraón de Egipto transgredieron contra su amo, el faraón de Egipto. Paro, el faraón, se enojó contra sus dos oficiales, el maestro de coperos y el maestro de panaderos, y los recluyó en la guardia de la casa del maestro de Matarifes, en la prisión, donde estaba confinado Joseph. El maestro de Matarifes encargó a Joseph que estuviese con ellos, y él los atendía. Estuvieron 1 año en prisión. Ambos tuvieron un sueño, ambos, el copero y el panadero del faraón de Egipto, que estaban confinados en la cárcel. Tuvieron su sueño en la misma noche. Cada sueño era un simbolismo a descifrar. Por la mañana Joseph se acercó a ellos, los observó y notó que estaban turbados. Les preguntó a los oficiales de Paro que estaban con él en la prisión de la casa de su amo: ¿por qué se ven tan turbados hoy? Y le respondieron: tuvimos un sueño y no hay quien lo interprete. Solo de Elohim son las interpretaciones, le respondió Joseph. Por favor, cuéntenmelo. Entonces el maestro de coperos le contó su sueño a Joseph. Le dijo: estando yo en mi sueño, vi una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos, y ella como que floreció. Surgieron sus agracejos, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y yo tenía la copa de Paro en mi mano. Tomé las uvas y las exprimí en la copa de Paro, y puse la copa en la mano de Paro. Entonces Joseph le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos equivalen a 3 días. Dentro de 3 días, Paro te tendrá en cuenta y te restituirá en tu puesto, y pondrás la copa de Paro en su mano, como solías hacer antes, cuando eras su copero. Cuando las cosas te vayan bien, recuerda por favor mencionarme ante Paro. Quizás puedas sacarme de este lugar, porque fui raptado de la tierra de los hebreos, y al llegar aquí no hice nada para que me confinaran en este pozo. Cuando el maestro de panaderos notó que Joseph era capaz de interpretar bien, le dijo a Joseph: también yo soñé. Mira, había 3 canastos de mimbre trenzados sobre mi cabeza. En el canasto superior había toda especie de manjares para Paro, productos artesanales de panadería, y las aves los comían del canasto que estaban en mi cabeza. Y Joseph le respondió: esta es su interpretación. Los 3 canastos equivalen a 3 días. Dentro de 3 días levantará Paro tu cabeza de sobre ti, y te colgará en un árbol, y las aves comerán tu carne. Y resulta que al tercer día, que era el cumpleaños de Paro, hizo Paro una fiesta para todos sus sirvientes, y contó al maestro de coperos y al maestro de panaderos entre sus sirvientes. Restituyó al maestro de coperos a su oficio de copero, y él sirvió la copa en mano de Paro. En cambio, al maestro de panaderos lo colgó, tal como les había interpretado Joseph. Pero el maestro de coperos no se acordó de Joseph, sino se olvidó de él.